Vamos a ver el siguiente ejemplo. Se pide calcular el flujo cortante en la sección del módulo espacial que se muestra de manera idealizada mediante booms. Recordemos que la importancia que tiene el flujo cortante es que si conocemos el espesor también, pues con ello podemos calcular el esfuerzo cortante y así compararlo con las propiedades del material. La sección ha sido idealizada mediante booms. El boom número 1 es igual al 8, el área que aquí se muestra. Número 2 igual al 7, número 3 igual al 6 y el número 4 igual al 5. Para las áreas de los booms y poder idealizar una sección, hay una metodología donde básicamente se toma en consideración el área del revestimiento, el área del skin y la sumatoria de las áreas de los refuerzos longitudinales, como vienen siendo los stringers. Pero aquí ya tenemos la sección totalmente idealizada. Las dimensiones de la sección y una característica que tiene es el eje de simetría horizontal. Lo primero que podemos hacer es calcular el segundo momento de área. En el caso de una sección idealizada mediante booms, la manera de calcular el segundo momento de área, simplemente tomamos, por ejemplo, el boom número 1, tenemos el área de 0.02 metros cuadrados y lo multiplicamos por la distancia al eje. Aquí la distancia al eje vendrá siendo de 0.3 metros. Esta distancia la elevamos al cuadrado. Básicamente es el teorema de los ejes paralelos, pero nos enfocamos únicamente en el término del área multiplicado por la distancia. Y así hacemos exactamente lo mismo para, por ejemplo, el boom número 2, que tenemos el área de 0.025 metros cuadrados. Lo multiplicamos por la distancia al eje, que viene siendo de 1 metro. Esta distancia la elevamos al cuadrado. Para el boom número 3, el boom número 4. Y aquí por el eje de simetría, al final lo que estoy haciendo es multiplicarlo por 2. Entonces ya tenemos el segundo momento de área. Luego lo que tendremos que hacer es comenzar con la ecuación general del flujo cortante, simplificar términos dependiendo de las cargas que se muestran, así como los ejes de simetría o los segundos momentos de área que aplican, pero la ecuación general para este caso en particular se reduce a lo que aquí se muestra. Inicialmente tenemos la integral. Lo que sucede es que con el método de los booms, el análisis es un análisis discreto, no es un análisis continuo. Por lo tanto, la integral se reemplaza por una sumatoria del área del boom multiplicado por la distancia. Y básicamente lo que encontramos dentro de la integral, lo que encontramos aquí en la sumatoria, es el primer momento de área, que ya lo hemos visto también anteriormente. Como tenemos los 100 kilonewtons, aquí lo podemos dividir entre el segundo momento de área que ya calculamos. Esto siempre se va a mantener constante. Y llegamos a la ecuación básica. Observen que la sección está totalmente cerrada. Entonces vamos a seguir los pasos que ya vimos, comenzando con la ecuación básica. Esta es la que vamos a usar. Pero la diferencia es de que en vez de usar la integral, vamos a usar sumatoria de manera discreta. Aquí tenemos la ecuación básica. Observen las unidades, kilonewtons sobre metros a la cuarta. Entonces, si seguimos usando metros, el flujo cortante que vamos a encontrar, las unidades, va a quedar en kilonewtons sobre metro. El primer paso para una sección cerrada es cortar la sección en cualquier punto para analizarla como una sección abierta. Aquí yo estoy tomando el segmento del boom número 2 al boom número 3. Estoy haciendo el corte. Por lo tanto,
Inicialmente en este segmento se tiene un flujo cortante igual a 0. De esta manera ya tenemos la sección en su forma abierta. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue, pues ahora es usar esta ecuación básica para calcular el flujo cortante básico. Si aplicamos la ecuación, menos 721.5, aquí hay que tomar el boom. ¿Qué boom es el que vamos a tomar? Bueno, tenemos el Q de 3 a 4. Vamos a comenzar en esta dirección de 3 a 4. Y el boom que siempre vamos a tomar es el primer número. Entonces aquí comenzamos con el 3. Para el boom número 3, el área es de 0.04 metros cuadrados y lo multiplicamos por la distancia. El boom número 3 está localizado a una distancia de 1 metro respecto al eje, respecto a la horizontal. Hacemos los cálculos y queda de menos 28.86 kilonewtons sobre metro. Para trazar la dirección del flujo cortante, hay varias maneras de hacerlo, pero aquí de manera sencilla nos fijamos. Bueno, estamos avanzando de 3 a 4. Si el signo es positivo, vamos a dejar la dirección en ese sentido, es decir, empezamos en 3 hacia 4, pero en este caso es negativo. Entonces, la flecha o la dirección de la flecha quedaría en este sentido. Es decir, no iría de 3 a 4, sino que iría de 4 a 3. Vamos a continuar con el siguiente segmento, de 4 a 5. Pero si recordamos, los flujos se van acumulando. Entonces ya llevamos menos 28.86 kilonewtons sobre metro del segmento anterior. Aquí hay que incluirlo y luego le aplicamos la ecuación básica. Menos 721.5. Aquí el boom que ahora vamos a tomar es el boom número 4, que es el primer número que aquí se indica. El boom número 4, el área es de 0.01 metros cuadrados. Y podemos ver que la distancia al eje es de 0.5 metros. Hacemos los cálculos y resulta de menos 32.467 kilonewtons sobre metro. De nuevo, es negativo. Eso significa que la dirección es de 5 a 4. De esta manera. Si aquí fuera positivo, pues la dirección sería como aquí la estamos marcando, de 4 a 5. Pero como es negativo, es de 5 a 4. Seguimos de 5 a 6. Comenzamos porque se va acumulando con menos 32.467. Aplicamos la ecuación básica. Algo muy importante, aquí para el boom número 5, el área primero es de 0.01 metros cuadrados, pero muy importante la distancia. La distancia, aquí ya estamos por debajo del eje. Entonces aquí la distancia es negativa, menos 0.5 metros, que es donde aquí se encuentra, dando como resultado menos 28.86 kilonewtons sobre metro. Sigue siendo negativo, entonces la dirección de la flecha no es de 5 a 6, sino que es de 6 a 5. Luego llegamos al tramo, a la sección de 6 a 7, es de 0. Como es de 0, aquí no ponemos flecha. Continuamos de 7 a 8. En realidad empezaríamos desde 0, porque el segmento anterior nos dio 0. Aplicamos la fórmula. Observen que para el boom número 7 nos encontramos por debajo del eje y el boom número 7 se encuentra a una distancia de 1 metro, pero es menos 1 metro. Aquí ya es positivo, 18.0375 kilonewtons sobre metro. Como es positivo, ¿qué significa? Significa que la dirección de la flecha es de 7 a 8. Entonces queda de esta manera, de 7 a 8. Luego seguimos, nos quedamos con 18.03 kilonewtons sobre metro, aplicamos la ecuación básica, nos sigue quedando positivo. ¿Qué significa esto? De que la dirección de la flecha es de 8 a 1.
Aquí lo tenemos. Y seguimos con el último que nos falta, del boom 1 al 2. Aplicamos la ecuación. Aquí observen que el boom número 1 ya se encuentra a una distancia positiva de 0.3 metros. Hacemos los cálculos, queda de 18.03 kilonewtons sobre metro. Es positivo, entonces la dirección es como aquí lo estamos designando, de 1 a 2. Ya está. Este viene siendo el paso número 1. El paso número 2 es comprobar sumatoria de fuerzas. Sabemos que la sumatoria de fuerzas nos debe de dar en su forma vertical 100 kilonewtons. Y aquí en su forma horizontal no nos vamos a preocupar porque es evidente que se hace cero. Aquí tenemos este flujo cortante en esta dirección. Es el mismo que encontramos en este segmento, pero en sentido contrario. Algo similar con estos elementos estructurales inclinados, pero hay que enfocarnos entonces en su forma vertical. Para estos elementos, por ejemplo, de 5 a 4, no hay ningún problema, es totalmente vertical. Para este segmento de 8 a 1 también es totalmente vertical, pero es necesario descomponer las fuerzas resultantes de estos segmentos, que estos segmentos están inclinados. Entonces queremos la proyección en su forma vertical. Aquí me voy a detener primero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podemos simplificar este cálculo? Bueno, vamos a considerar que tenemos un elemento inclinado. Este elemento inclinado tiene una cierta distancia y en esa distancia tenemos un flujo cortante, como aquí se está indicando. El flujo cortante, las unidades, es kilonewton sobre metro, por ejemplo, pero nos interesa la fuerza. Entonces, la fuerza que estaría actuando en este elemento, pues simplemente es igual al flujo cortante multiplicado por la distancia. Y aquí, como el método que se está idealizando es de manera discreta, es decir, estos flujos cortantes son constantes, pues de manera directa tenemos el flujo cortante, lo multiplicamos por la distancia y esto nos va a dar el flujo cortante. A diferencia cuando teníamos en su forma de integral, bueno, en ese caso era necesario evaluar la integral en toda la longitud, pero aquí como el flujo cortante se mantiene constante, únicamente multiplicamos por la distancia. Tenemos la fuerza. ¿Qué es lo que queremos? Esta fuerza en ángulo la queremos proyectar ya sea en su forma horizontal o en su forma vertical. Y aquí vamos a designar un ángulo, ángulo teta. Tenemos la distancia horizontal X, la distancia vertical Y. Y si queremos obtener, por ejemplo, la proyección de esta fuerza horizontal, pues es necesario multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo. Aquí lo tenemos. La fuerza en X sería igual la fuerza por el coseno del ángulo. Pero ahora, el coseno del ángulo, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, el coseno del ángulo es igual a X entre la hipotenusa, que aquí la hipotenusa sería la distancia. Y para la fuerza, ya sabemos que la fuerza es la multiplicación del flujo cortante por la distancia. De tal manera que podemos simplificar la distancia y nos queda la ecuación como el flujo cortante multiplicado por la distancia horizontal. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que si queremos calcular las proyecciones de la fuerza horizontal o vertical, lo único que tenemos que hacer es tomar el flujo cortante que está actuando en su forma inclinada, tomamos el flujo cortante y lo multiplicamos. Por ejemplo, si lo multiplicamos por su distancia proyectada horizontalmente, vamos a obtener la fuerza horizontal. Si queremos la fuerza vertical, lo único que tenemos que hacer es tomar el flujo cortante y lo multiplicamos por la distancia proyectada en su forma vertical.
de manera muy sencilla. Así encontramos las fuerzas. Ahora sí, regresando a comprobar la sumatoria de fuerzas verticales. Primero, 32.467. Esta es muy sencilla porque está totalmente vertical. La distancia es de 1 metro. Lo multiplicamos por la distancia y aquí ya tenemos la fuerza. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tenemos estos elementos de 28.86. Son dos elementos con la misma magnitud y la proyección vertical es exactamente la misma. Entonces, por eso lo estoy multiplicando por 2. Si recordamos la fórmula previa, si queremos la proyección vertical, pues lo único que necesitamos es la distancia vertical. Y aquí la distancia vertical sería de 0.5 metros. Es decir, por ejemplo, desde aquí, acá, es de 0.5 metros. Y tenemos esa distancia vertical que si la multiplicamos por el flujo cortante, entonces vamos a llegar a la fuerza proyectada verticalmente. Ahora, para 22.36, tenemos el flujo cortante en una distancia de 0.6 metros. Aquí es directo. Y finalmente, 18.03 lo multiplicamos por 2, porque acá tenemos otro. Y hay que multiplicarlo por la distancia proyectada vertical, que en este caso es de 0.7 metros. Si hacemos los cálculos, básicamente vamos a llegar a los 100 kilonewtons. 100 kilonewtons hacia arriba, que coincide cómo se está aplicando aquí la fuerza. Muy bien, entonces el flujo básico está bien, el procedimiento está bien. ¿Qué es lo que sigue? El paso número 3 y el paso número 4, pues básicamente es sumatoria de momentos y encontrar el flujo cortante, Q0. Este Q0 se lo vamos a sumar al flujo básico que ya tenemos. Y en videos anteriores les comentaba que para tomar la sumatoria de momentos se recomienda tomar un punto por donde pasa la fuerza. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto, que coincide con la mitad, porque esto va a facilitar también los cálculos, dado que tenemos simetría. Y en realidad, podríamos tomar cualquier punto. Si tomamos cualquier punto o de manera general, esta viene siendo la ecuación. Vamos a suponer que tomamos cualquier otro punto, por ejemplo aquí. En cualquier otro punto, pues entonces la fuerza que está siendo aplicada en la estructura sí nos generaría un momento y es lo que representa esta ecuación. Y el momento generado por esa fuerza debe de ser igual al momento generado por cada una de las fuerzas individuales. Bien, la sumatoria. Y al final, ¿dónde estaría apareciendo Q0? Aquí lo tenemos. Recordemos que Q0 es constante. Se está aplicando o aparece en toda la estructura. Es una estructura totalmente cerrada. Por lo tanto, el momento que nos estaría generando Q0 se puede escribir de esta manera. 2 veces el área interna por Q0. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, voy a poner el punto que coincide con la línea de acción de la fuerza y de esta manera aquí se hace 0, como lo hemos estado trabajando. Y lo único que tenemos que hacer, definimos un sentido horario, en este caso va a ser positivo, y comenzamos. Por ejemplo, este es el punto donde vamos a tomar los momentos. Comenzamos con 32.46. Tenemos el, el flujo cortante. Aquí para los momentos no hay que olvidar, son 3 variables. El flujo cortante, luego la distancia donde está actuando ese flujo cortante y finalmente el brazo de palanca. Eso nos va a dar el momento. Esto es el flujo cortante y luego la distancia donde está actuando es 1 metro. Todo el segmento es de 1 metro. La multiplicación de esto nos estaría dando la fuerza. Y la fuerza la multiplicamos por el brazo de palanca, que sería de 1.2 metros. Entonces ya tenemos el momento para este segmento. Es un momento en sentido horario, por esta razón es positivo.
Y luego continuamos. Aquí 28.86. Entonces, para estos elementos inclinados, al descomponerlo vamos a tener en su forma horizontal y en su forma vertical. Pero aquí podemos tomar el final, por ejemplo, el final de la flecha, lo que nos estaría generando el momento. Entonces, si tomamos el final de la flecha, la única componente que nos estaría generando un momento sería la componente horizontal, porque si aquí descomponemos en su forma vertical, pues pasaría por el punto de acción donde estamos tomando los momentos. Por lo tanto, nada más nos vamos a enfocar en su componente horizontal de 28.86. Eso nos generaría un momento en sentido horario. Pero vean que también es lo mismo con el 28.86 de abajo. Nos estaría generando el mismo momento, la misma magnitud en sentido horario. Por lo tanto, aquí para 28.86, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2. Y así ya estaría incluyendo estos dos segmentos. Entonces, este viene siendo el flujo cortante, pero nos interesa la proyección horizontal. Para la proyección horizontal tenemos la distancia de 1.2 metros por la fórmula que vimos. Ya tenemos esta sería la fuerza. Y el brazo de palanca, bueno, en su forma horizontal, el brazo de palanca sería de 1 metro. Que aquí la altura total es de 2 metros, a la mitad sería 1 metro. Recordemos que estoy aquí tomando el momento al final de la flecha. También podría tomar el momento al inicio de la flecha. Lo que sucede es que si lo tomo al inicio de la flecha, aquí las dos componentes sí me generarían un momento y llegaremos al mismo resultado. Quien guste comprobarlo, calcule el momento que nos generaría 28.86, pero si lo aplicamos aquí al inicio y no al final. Vamos a llegar exactamente a lo mismo, como aquí se está calculando al final, pero la ventaja que nos ofrece es de que su componente vertical aquí no nos estaría generando el momento. Sigue siendo positivo, ajá, sentido horario. Luego aquí tenemos 22.36. Ya nos estaría generando un momento en sentido antihorario, por esta razón es negativo. La distancia del segmento es 0.6 metros, entonces este producto sería la fuerza, lo multiplicamos por el brazo de palanca, aquí tenemos el punto, sería 2.4 más 2.4 sería 4.8 metros. Y finalmente de 18. Bueno, aquí el 18 pues, es muy similar como lo acabamos de hacer. Lo vamos a multiplicar por 2 y así estaríamos incluyendo los dos segmentos. Y en este caso, las dos componentes sí nos estarían generando un momento. Primero, la componente horizontal. La componente horizontal, la proyección, es una distancia de 2.4 metros. Es a lo que aquí corresponde. Entonces, cuando multiplicamos 18 por 2.4, sería la fuerza horizontal. Y luego hay que multiplicarlo por el brazo de palanca, que sería 1 metro. Observen que aquí el momento lo estoy tomando donde inicia la flecha, ¿sí? Y luego también la componente vertical nos estaría generando un momento. Para la componente vertical, deberíamos de sacar la proyección, esta distancia vertical, que es de 0.7, y luego el brazo de palanca quedaría de 2.4. ¿Por qué de 2.4? Porque estamos tomando los momentos aquí donde inicia la flecha, siempre, en este caso. A diferencia de estos elementos que para fines prácticos se tomó el momento donde termina la flecha, para simplificarlo. Muy bien. De manera similar, podrían comprobar ustedes, tomar el momento de estos elementos como si fuera al final de la flecha y van a llegar exactamente al mismo resultado. Y finalmente, aquí tenemos dos veces el área interna, que el área interna es de 9.72 metros cuadrados, multiplicado por Q0. Si vemos la ecuación, la única incógnita es Q0.
se puede despejar para Q0, resultando en 5.31 kilonewtons sobre metro. Aquí como está escrita esta ecuación, se ven que es positiva, entonces cuando despejamos para Q0, nos va a decir el signo. El signo es positivo. ¿Y qué establecimos desde un principio? Que los momentos en sentido horario son positivos. Entonces, esta Q está actuando en sentido horario. Muy bien. Signo positivo indica que Q0 actúa en sentido horario. Vamos a volver a calcular Q0, pero ahora tomando este punto, para que vean que llegamos exactamente a lo mismo. Lo que sucede es que cuando tomamos un punto diferente por donde no está pasando la fuerza, pues los cálculos pueden ser un poco más extensos. ¿Por qué? Porque hay que considerar este momento adicional. Pero aquí, para fines ilustrativos, vamos a considerar el cálculo en este punto. Usamos de nuevo la ecuación. Vamos a seguir trabajando momentos en sentido horario positivos. Aquí comenzamos con la fuerza de 100 kilonewtons. Ya nos estaría generando un momento. Entonces tenemos los 100 kilonewtons multiplicado por el brazo de palanca 2.4 metros. Sentido horario. Entonces lo seguimos dejando aquí positivo. Y de nuevo, todas las demás fuerzas hay que calcular los respectivos momentos, pero ahora respecto a este punto. Por ejemplo, 32.467 sería sentido horario, es positivo. Lo multiplicamos por la distancia donde está actuando, que es 1 metro. Y observen el brazo de palanca. Aquí el brazo de palanca es 2.4 metros más 1.2 metros. De manera breve, aquí 28.86, de nuevo lo multiplicamos por 2 para considerar ambos segmentos. Y aquí, en este caso, sí, las dos componentes nos estarían generando un momento, tanto la componente horizontal como la componente vertical. Entonces, 1.2 metros viene siendo para la componente horizontal. El brazo de palanca, en este caso, sería de 1 metro. Aquí estoy tomando los momentos donde inicia la flecha, donde inicia la fuerza, básicamente. Y luego 0.5 metros es para la componente vertical, la distancia en su forma vertical, y 2.4 metros el brazo de palanca, vendrá siendo este. Entonces, observen cómo los momentos aquí los estaría generando al inicio. Y de nuevo, podría considerar al final. Llegaríamos a lo mismo. Para esta de 22.36 sería negativo. La distancia, 0.6. El brazo de palanca, 2.4. Y así. Si despejamos para Q0, deberíamos llegar exactamente a lo mismo. 5.31 kilonewton sobre metro. Es positivo, entonces es sentido horario. Ya sabemos que es sentido horario. Entonces, ¿qué hacemos al final? Bueno, este 5.31 es en sentido horario. Entonces, por ejemplo, a 28.86 le sumaríamos 5.31. Y luego el segmento donde hicimos el corte, que aquí es de 0, pues ya aparecería este flujo Q0 de 5.31 en sentido horario. 32 le sumaríamos 5.31, 28.86 también le sumaríamos 5.31. Aquí aparecería 5.31 en sentido horario. ¿Y qué sucede con estos? Bueno, estos tres están actuando en sentido antihorario, entonces aquí se tendría que restar, porque 5.31 en sentido horario, pues se encontraría con estos. Por lo tanto, así quedaría el resultado final. Ahora sí, incluyendo el 5.31. Cuando agregamos Q0 a la estructura, lo que estamos haciendo es, finalmente, estamos cerrando la estructura y tenemos el flujo cortante final. Este ya sería el flujo cortante que está actuando en la sección. Y si tenemos, por ejemplo, los espesores, simplemente el flujo cortante lo dividimos entre los espesores y eso ya nos daría el esfuerzo cortante que encontraríamos en la estructura. Lo comparamos con las propiedades mecánicas del material
para cortante, y así podemos determinar si la estructura tiene el margen de seguridad adecuado para esta fuerza interna que está encontrando. Muy bien, entonces con esto terminamos. Espero que este video resulte útil y vamos a continuar.